En el fútbol existe una idea que parece lógica. Si eres uno de los mejores jugadores de tu equipo, te van a valorar, te van a proteger, te van a construir el proyecto alrededor. Pero la realidad del fútbol moderno es mucho más fría, porque incluso los mejores pueden ser reemplazables. A veces no importa cuántos goles marques, cuántos partidos decidas o cuántos títulos ayudes a ganar. Si el club cree que hay otra inversión más conveniente, simplemente seguirán adelante sin ti. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a 3 jugadores que hoy dominan el fútbol mundial. 3 futbolistas que en algún momento fueron cuestionados, subestimados o incluso empujados hacia la salida. Luis Díaz, Rafinha, Endrick. 3 jugadores que pasaron por momentos donde su propio club no confiaba completamente en ellos, donde otros futbolistas recibían más minutos, más apoyo, más confianza. Pero el fútbol tiene una forma curiosa de responder, porque cuando el talento encuentra confianza, todo cambia. Y lo que ocurrió después terminó convirtiendo esas dudas en uno de los mayores errores deportivos de los últimos años, porque hoy los 3 son titulares, los 3 son determinantes y los 3 están entre los jugadores más influyentes del fútbol mundial. Cuando Luis Díaz llegó al Liverpool FC en 2022, el impacto fue inmediato: velocidad explosiva, regate impredecible, capacidad para romper defensas cerradas y una intensidad competitiva que encajaba perfectamente con el estilo del club. Díaz era el tipo de extremo que cambia partidos, un jugador capaz de recibir abierto, encarar, superar rivales en 1 contra 1 y generar peligro constante. Sus habilidades principales eran claras: aceleración brutal en los primeros metros, cambios de ritmo imposibles de defender, regate corto en espacios reducidos, definición precisa entrando desde la izquierda y, lo más importante, era un jugador que aparecía en partidos grandes. Durante su etapa en Liverpool tuvo 148 partidos, 41 goles, 23 asistencias y participación directa en gol cada 2,2 partidos. Pero además de los números, su impacto iba mucho más allá. En la temporada 2024 a 2025, por ejemplo, hizo 13 goles, 5 asistencias en 36 partidos de Premier League. Pero el problema no estaba en su rendimiento, estaba en su contrato. Luis Díaz consideraba que su salario ya no reflejaba su importancia en el equipo. Mientras tanto, el club no tenía prisa en mejorar el contrato. Las negociaciones se estancaron. Y ahí empezó a cambiar la dinámica, porque justo en ese momento apareció competencia directa. Cody Gakpo, un jugador más joven, una inversión importante del club y alguien a quien Liverpool quería desarrollar. Entonces empezó algo que muchos aficionados notaron: la rotación constante. Un partido jugaba Díaz, otro jugaba Gakpo, y en algunos encuentros Díaz incluso terminaba desplazado a otra posición. Pero incluso alternando minutos, seguía produciendo. Díaz era uno de los extremos más eficientes del equipo. Su tasa de disparos era altísima, más de 3 tiros por partido, una precisión de disparo cercana al 48%, y un promedio de 0,61 goles por 90 minutos en su mejor momento ofensivo. Eso lo colocaba entre los extremos más productivos del fútbol europeo. Pero Liverpool estaba entrando en una fase de renovación. El club quería rejuvenecer el ataque, y Díaz se acercaba a los 28 años. Entonces llegó una decisión que cambiaría todo. Liverpool decidió venderlo. Destino: FC Bayern Múnich, por aproximadamente 75 millones de euros. En ese momento muchos pensaban que el colombiano sería solo una pieza más en el ataque bávaro, pero lo que ocurrió después fue completamente distinto. Cuando Luis Díaz llegó al Bayern Múnich, ocurrió algo inmediato: confianza total. El sistema del equipo estaba diseñado para explotar exactamente lo que él hace mejor: espacios abiertos, transiciones rápidas, ataques verticales y duelos constantes contra defensores. En ese contexto, Luis Díaz explotó. En la Bundesliga comenzó a producir números de élite: 13 goles en 25 partidos, un promedio de 0,52 goles por partido y una participación directa en gol de más de una acción por partido. Eso lo colocó en el percentil 99 de atacantes de la Bundesliga. Pero más allá de los números, su estilo de juego lo convirtió en un jugador imposible de marcar. Porque Díaz tiene algo que pocos extremos poseen: un centro de gravedad muy bajo, control de balón extremadamente preciso y una habilidad para cambiar de dirección en milisegundos. Los defensores muchas veces saben lo que va a hacer,
pero aún así no pueden detenerlo. En el Bayern además se convirtió en titular indiscutible, jugando casi siempre como extremo izquierdo. Un rol que le permite atacar espacios, encarar laterales, cortar hacia el centro para definir. Hoy es considerado uno de los extremos más peligrosos del fútbol europeo y para muchos analistas uno de los mejores jugadores colombianos de la historia reciente. Pero si la historia de Luis Díaz demuestra lo que pasa cuando un club pierde confianza en un jugador, lo que ocurrió en Barcelona con Rafinha fue todavía más radical. Cuando Rafinha llegó al FC Barcelona, las expectativas eran enormes. El club había pagado más de 58 millones de euros por él, pero su inicio en el club no fue fácil. Muchos aficionados dudaban de su nivel. La prensa cuestionaba su irregularidad. Y durante varios partidos, ni siquiera era titular. El entrenador en ese momento era Xavi Hernández, y el sistema no siempre favorecía su estilo. Porque Rafinha es un jugador muy específico, un extremo que necesita libertad para atacar. Sus principales habilidades son disparo potente con la izquierda, centros precisos desde banda derecha, inteligencia para atacar espacios interiores, presión intensa sin balón. Pero el sistema del Barcelona en ese momento era más posicional, menos vertical, y además tenía competencia directa, jugadores como Ousmane Dembélé y jóvenes talentos del club. La consecuencia fue clara. Rafinha empezó a ser cuestionado, incluso se hablaba de su salida del club. Pero entonces llegó un cambio clave, el nuevo entrenador, Hansi Flick, y todo cambió. Flick entendió algo que otros no estaban aprovechando. Rafinha no era solo un extremo, era un jugador capaz de decidir partidos, y los números explotaron. En una temporada histórica registró 34 goles, 23 asistencias, 51 partidos, una temporada brutal para un extremo. En Champions League, además registró cifras increíbles, participación en 20 goles en 21 partidos, con una contribución directa cada 76 minutos. Eso lo colocó entre los brasileños más productivos en la historia reciente de la competición. Pero lo más impresionante es su impacto en partidos grandes, goles y asistencias contra Real Madrid, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Inter de Milán y actuaciones decisivas en eliminatorias europeas. Hoy Rafinha es titular indiscutible en el Barcelona, un líder ofensivo, un jugador que presiona, asiste y marca. Y para muchos analistas, uno de los extremos más completos del mundo. Pero la historia más sorprendente es la de Endrick. Cuando Endrick llegó al Real Madrid, era considerado uno de los mayores talentos jóvenes del mundo, un delantero explosivo, con potencia física, velocidad y una definición impresionante para su edad. Pero la realidad del equipo era complicada. El ataque estaba lleno de estrellas. Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Rodrigo, con Carlo Ancelotti como entrenador. Endrick tenía muy pocos minutos, apenas jugaba, incluso cuando entraba desde el banco. A pesar de que su promedio de gol por minuto era alto. Pero lo más sorprendente ocurrió después, cuando llegó Xabi Alonso como entrenador. Muchos pensaban que Endrick tendría más oportunidades, pero ocurrió lo contrario. Sus minutos disminuyeron aún más. El resultado fue una decisión del club: enviar al jugador a préstamo. Destino: Olympique Lyonnais. Y ahí ocurrió lo que muchos esperaban: confianza, minutos, protagonismo. En sus primeros partidos en Lyon, 8 partidos, 5 goles, 4 asistencias. Un impacto inmediato. Un promedio cercano a un gol cada 90 minutos. Pero más allá de los goles, lo impresionante era su juego. Endrick combina varias cualidades rarísimas en un delantero joven: potencia física, aceleración explosiva, disparo muy potente, capacidad para girar en espacios mínimos. Eso lo convirtió rápidamente en una de las figuras del Lyon. Los medios franceses empezaron a hablar de él como uno de los talentos jóvenes más decisivos de Europa. Y su rendimiento fue tan alto que el Real Madrid tomó una decisión: recuperarlo. El club confirmó que Endrick volverá tras su préstamo, porque ahora entienden algo que antes no supieron gestionar. Su talento era demasiado grande para dejarlo escapar. Y hoy, muchos aficionados del Madrid lo piden a gritos. Las historias de Luis Díaz, Rafinha y Endrick demuestran algo muy importante: el talento no siempre es suficiente. A veces necesitas algo más: confianza, oportunidad, un entrenador que entienda tu juego, porque incluso los mejores jugadores del mundo
Pueden pasar momentos donde nadie cree en ellos. Pero cuando el talento encuentra su lugar, el fútbol cambia y lo que antes parecía un error, termina convirtiéndose en una lección para todo el fútbol.